Eres increíble. Todo poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo hecho majestad. El título de hoy: manténganse firmes. Oigan lo que oigan, vean lo que vean, sientan lo que sientan. El llamado es: manténganse firmes, manténganse firmes. Y la pregunta es: ¿y cómo le hacemos para mantenernos firmes? Pues sobre eso queremos reflexionar. La parte práctica de la enseñanza de la palabra que nos guía, no solamente nos llama o nos desafía a estar firmes, sino que nos dice cómo, nos da las herramientas para que efectivamente esto suceda. Hemos estado hablando estos domingos anteriores acerca de las sorpresas, de lo inesperado que sucede en la vida, de las pruebas, las tentaciones, las enfermedades, las tragedias y tantas situaciones que se nos presentan en la vida en las que tenemos que responder en algunos momentos y a veces no respondemos exactamente de la mejor manera. Y los que conocen a Dios han de responder de una manera diferente de los que no le conocen. Si no le conoce, pues responda a esas circunstancias con angustia, con temor, con miedo, con depresión, incluso con muerte. Quienes le conocen han de estar caminando precisamente en la fe, en la palabra y en Dios para poderse sostener. Entonces, quienes conocemos a Dios por medio de Jesucristo, estamos en una nueva vida en el Espíritu. De manera que la obra de Cristo en nuestras vidas no tuvo por objeto cambiarnos de religión o que conociéramos una nueva religión y viviéramos esa nueva creencia o ideología o ritual. Dios no tenía eso presente en su plan. Para Israel, en un tiempo, sí estableció maneras, ritos religiosos, formas, una ley que tenía que ver con la religión judía. Pero nosotros no estamos bajo el viejo pacto, no estamos bajo la ley de Moisés. Nosotros hoy vivimos en un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es en la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Y todo el mundo, desde hace 2000 años, debería de estar buscando y conocer esta revelación para alejarse de la religiosidad, que es un velo que nos impide conocer la esencia, la verdad, conocer a Cristo, conocer al Dios verdadero y poder entender todo lo que nos sucede en la vida sin el velo. Y ese velo es la carne. El velo que nos impide poder discernir, conocer, ver las cosas del Espíritu es la carne. La carne con sus deseos, con sus pasiones, con sus concupiscencias, como dice Santiago en la Escritura. Entonces, la nueva vida en la que estamos debe tener una preparación espiritual. Debe estar preparada. Es decir, no fuimos salvos y ya, ahí se terminó todo. No, ese es solamente el comienzo. Pero esa vida espiritual en nosotros ha de crecer, ha de desarrollarse, ha de madurar y dar fruto. Eso es lo que está esperando Dios de cada uno de nosotros, como Padre, que demos fruto. Frutos que vienen desde el Espíritu, que vienen de Él. Entonces, para eso es fundamental prepararse. Y esta preparación nos sirve para enfrentar los desafíos y las adversidades que a todo el mundo se le presentan, pero que los hijos de Dios han de enfrentarlos con una perspectiva y una actitud muy diferente a como lo vive el mundo. Y sobre esto es que quiero compartirles hoy a qué se refiere Pablo con esta exhortación, con este llamado. Él está hablando de sostenerse, de estar firmes en medio de todas esas circunstancias. Es decir, todo lo que hemos hablado los domingos atrás termina, por decirlo, porque no termina, realmente es algo que se va extendiendo porque es un proceso. Pero estamos concluyendo esta enseñanza con este mensaje, un llamado a estar firmes. ¿Cómo? A partir de lo que Dios nos revela. Es decir, los que estamos en Cristo tenemos la manera de sostenernos en Dios.
con su palabra. Y podemos enfrentar las circunstancias adversas y permanecer firmes por medio de la fe. Y entonces Pablo escribió una carta importante en la Escritura, de la que ya se mencionan varias veces versículos, que es la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, que es una epístola porque es una carta que iba a ser leída no solamente por una iglesia local, sino por varias iglesias locales de la región cercana a Éfeso. Entonces se la envía a la iglesia local de Éfeso, pero de ahí se iba a leer a muchas otras congregaciones locales, y hoy sigue llegando a nosotros, a las diferentes iglesias locales. Estamos en Cristo. Así que Pablo nos ofrece una guía a través de esta carta, una guía valiosa para que sepamos cómo equiparnos para sortear toda adversidad, para poder estar firmes. Y el versículo clave que tomé es este de Efesios 6:13. Efesios 6:13. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Repito, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, hay varios elementos que vamos a estudiar y analizar con la guianza del Espíritu Santo. Y el contexto general de este versículo 13 es el pasaje de Efesios 6:10 al 18. Efesios 6:10 al 18, que habla de la guerra espiritual y que habla de la armadura espiritual. Dos conceptos teológicos muy mal interpretados y que se ha desvirtuado al llenarlos de misticismo y de religiosidad, y que no se han comprendido. Y bueno, pido a Dios que Él nos guíe a poderlo entender claramente desde la perspectiva de Cristo, desde la revelación que tenemos hoy del nuevo pacto. Entonces el contexto es ese, Efesios 6:10 al 18, y este es el final de la carta que Pablo escribe a todas las iglesias locales que estaban cercanas a Éfeso. Antes de eso, les empezó hablando de las bendiciones que ya tenemos en Cristo. Les habló de la salvación por medio de la fe. Les habló de la justificación por medio de Jesucristo, de su sacrificio. Habló del poder de la resurrección. Y antes de entrar a la parte final de la batalla espiritual, o de la guerra espiritual, más bien dicho, habló de las relaciones. Habló de las relaciones en el matrimonio. Relacionó el matrimonio con la relación que tiene Cristo con su iglesia. Habló de la relación padres e hijos. Habló de la relación patrones y siervos, etc. Es decir, el contexto anterior a este pasaje habla de relaciones. Primero, relación con Dios por medio de la revelación de Jesucristo y su obra, y después la relación entre las personas. Entonces no es coincidencia que termine hablando de guerra espiritual. Es decir, toda la nueva vida en Cristo está en un contexto en el que vamos a enfrentar siempre una guerra. Hay una guerra de lo que se opone a Dios. Todo lo que se revela y se opone a Dios, al cumplimiento de su plan perfecto, a la obediencia de su autoridad, al establecimiento de su reino, hay fuerzas que se oponen. Se opusieron desde el Génesis, desde el principio. Si recordamos, Dios dio mandamientos a Adán y a Eva y les dijo que comieran de todo árbol, especialmente del árbol de la vida, y que no comieran del árbol del bien y del mal. Pero vino un engañador, ¿verdad? Que es representado, simbolizado por una serpiente, y esta serpiente cautivó los sentidos de Eva, y Eva comió y le dio a su marido. Y desde entonces toda la humanidad está separada de Dios a causa de la desobediencia. Y esa naturaleza del bien y del mal está en el ser humano, ¿verdad? Y entonces vive en una naturaleza de pecado, tanto individual como humanidad.
crea un sistema adverso a Dios. Es decir, no solamente fue algo individual que Eva y Adán hicieron, sino que esto trajo una situación corporativa, colectiva, universal para toda la humanidad. Y por medio de Adán y Eva heredamos la naturaleza de pecado. Y entonces, dice la Escritura, todos somos pecadores, dijo Pablo. No hay uno solo, no hay bueno ni uno solo. Pero Dios proveyó el medio de salvación, de restauración, de libertad de condenación por medio de Jesucristo, para que por la fe en Él y en su sacrificio fuéramos reconciliados con Dios, fuéramos limpiados, purificados. Esta es la obra poderosa de la cruz en nuestras vidas. Y ahí comenzó una nueva vida. Pues tenemos dos tipos de humanidad. Una humanidad caída, heredera de la naturaleza pecadora de Adán, y una nueva humanidad en Cristo. Una nueva humanidad en Cristo, que nos une en Él, ¿verdad? Y entonces, aunque estamos en Él, necesitamos ir creciendo en entendimiento, en sabiduría, en revelación, hasta dar el fruto que espera Dios de cada uno de nosotros. Y mientras todo esto sucede, estamos en la misma guerra espiritual de toda la humanidad. Este es el contexto, ¿sí? Una guerra es algo permanente. Es un conflicto entre naciones, ya sea regionales o mundiales, pero es un conflicto abierto, constante, que no termina hasta que es destruido uno de las dos partes que está en conflicto. Ese es el concepto de guerra. El concepto de batalla tiene que ver con momentos y luchas específicas. Si se libran varias batallas para poder ganar o perder una guerra. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, estamos como creyentes, como hijos de Dios y el mundo en general en una guerra que será permanente, permanente contra la obra de Dios. Toda la humanidad en rebelión contra Dios, hasta que se conoce y le es revelado Cristo a los creyentes. Y esos creyentes siguen participando de ese contexto de guerra espiritual, pero están capacitados para dar la batalla. La gran diferencia es que la humanidad caída está en contra de Dios, no tiene la posibilidad de enfrentar batallas, no está capacitada para vencer en las batallas. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien no está capacitado para enfrentar una batalla? Pues es derrotado, ¿sí? Así, por eso, finalmente dice Pablo, la paga del pecado, de acuerdo a la Escritura, es la muerte. O sea, ahí está habiendo mortandad, pero en los hijos de Dios puede haber capacidad para dar la batalla. Todo lo que estoy diciendo lo vamos a trasladar a lo espiritual. Estamos hablando de cosas espirituales. ¿Sí? Así que Pablo hace una exhortación en esta parte final para que estemos preparados, estemos firmes espiritualmente y que resistamos y perseveremos en la fe ante las diferentes adversidades de la vida, circunstancias externas y circunstancias internas. Hablábamos de lo que está pasando en el mundo hoy. Lo que está pasando en el mundo hoy nos afecta a todos. O sea, las decisiones de los gobernantes nos afectan a todos, ¿verdad? Económicamente, políticamente, socialmente, culturalmente, y no se diga en tiempos de guerra. Si nosotros queramos o no queramos, estamos dentro de esa circunstancia y nos afecta. Ese es el sistema del mundo, ¿verdad? Porque está regido por hombres que viven en una naturaleza caída, adversa a Dios, y que muchos de ellos no tienen conciencia, como dice la Escritura, está cauterizada su conciencia, solamente piensan en sí mismos, en sus intereses. O sea, el egoísmo es el que determina qué decisiones van a tomar, y no les importa cuántas vidas se vayan a perder de gente que no tiene nada que ver con sus decisiones. Ese es el sistema del mundo. Entonces dice Pablo, en medio de todas estas circunstancias hay que estar firmes, especialmente cuando se enfrenten al día malo. Es lo que vamos a leer ahorita en la Escritura. Entonces, pues, él habla de la armadura de Dios, que será un símbolo poderoso
de protección y fortaleza espiritual en el andar diario de la nueva vida. En realidad, cuando él habla de toda la armadura de Dios, está hablando de una metáfora, es una figura, es una ilustración, un ejemplo que él usó para que entendiéramos cuál es la protección espiritual que tenemos. Sin embargo, en la enseñanza mística religiosa se ha malinterpretado esto. Y hay muchas enseñanzas donde enseñan a los creyentes que ya vinieron a Cristo a que todos los días se deben de estar poniendo la armadura y que deben desarrollar una ceremonia, ¿verdad? Donde te la pones literalmente. Y tienes que estar declarando, me pongo esta parte y esta parte y esta. O sea, es algo totalmente místico, religioso, para que después vayas a la batalla espiritual. Y entonces ellos le llaman batalla espiritual a empezar a gritar y vociferar y decir cosas, ¿verdad? Y a veces sí, declarando palabra que está escrita, pero contra el aire, dando golpes al aire, sin entendimiento, sin saber exactamente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, hoy con esta enseñanza vamos a derribar mitos y conceptos que son propios de la religiosidad y de ese velo que la religión pone y que no permite incluso a los creyentes poder entender, discernir y caminar en la verdad revelada de Cristo. Vamos a leer el pasaje para que estemos todos en el mismo tenor con esta introducción que les he hecho. Dice Efesios 6, 10 al 18. Efesios 6, 10 al 18. En las Biblias viene titulado como la armadura de Dios. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y dice así el versículo 10. Una palabra final les quiero decir, dice Pablo al estar escribiendo. Sean fuertes en el Señor, es el primer exhorto. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes. Este es el siguiente exhorto. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Todas estas palabras tomadas místicamente, ¿verdad? O sea, con misticismo, con religiosidad, nos lleva a pensar en cosas que nos imaginamos, tenebrosas, peligros que nos acechan constantemente, externamente, un enemigo que es un ente poderoso que puede enfrentar a Dios y que puede destruir nuestras vidas, etc. Sí, cosas que están más en la imaginación y en el mito que en la verdad revelada en la Escritura. Entonces, esto es lo que queremos quitar a un lado y poder ver realmente qué quería decir Pablo con la revelación en el nuevo pacto. Dice el versículo 13, por lo tanto, como esta es una guerra espiritual, es una batalla constante, dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, en el día malo. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Versículo 14, defiendan su posición. Este es el otro exhorto. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, o sea, del Evangelio, a fin de estar completamente preparados. 16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Versículo 18, con eso termina la exhortación. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Como les decía, es un pasaje complicado, muy mal interpretado en muchas ocasiones.
sacado de contexto. Y bueno, vamos a tratar de que lo complejo sea sencillo de poderlo comprender desde la perspectiva de la revelación. Voy a hablar primero de algunos conceptos y expresiones que están aquí y que el velo de la religiosidad los ha tergiversado. La verdad se enfrenta principalmente a la mentira, pero lo que se ha descubierto en la sociedad y en las diferentes culturas es que el enemigo más peligroso de la verdad es el mito, no tanto la mentira. Y el mito es las leyendas, las imaginaciones llevadas a una interpretación casi como una realidad en la que culturalmente se va manipulando a una sociedad. Y se utilizan principalmente para meterle miedo a las personas. Porque una de las maneras de controlar a los seres humanos es por medio del miedo, del temor, ¿verdad? Cuando la gente está más temerosa y miedosa, es más manipulable. Está más bajo la facilidad de que los opresores los dominen, los usen, los utilicen. Entonces, por eso es importante derribar los mitos, derribar las fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Se han levantado contra el conocimiento de Dios y se viene arrastrando por generaciones y generaciones. De tal manera que aún las mismas religiones se han apropiado de estos mitos para dominar a las personas. Y se usan de manera en contra de la gente que con una sinceridad de corazón está buscando de Dios. Entonces, hablando de la batalla espiritual, decíamos que es una realidad que sí existe una guerra espiritual. Claro que sí. Es una guerra espiritual permanente entre la luz de la vida y el poder de las tinieblas que produce muerte. Esta es la guerra. Estos son los dos bandos que están en la guerra. La luz de la vida, que es Dios mismo, y el poder de las tinieblas que produce muerte. Muchas veces se ha dicho que la guerra es entre el bien y el mal, pero tenemos que recordar que había dos árboles. ¿Se acuerdan? En el Edén. El árbol de la vida y el árbol ¿de qué? Del bien y del mal. Entonces, es el bien y el mal están en el mismo árbol. ¿Sí? Esos no se están peleando. ¿Dónde está la batalla? Entre el bien y el mal contra la vida. ¿Sí? Dios dijo, de este árbol no comerás, el del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Produce muerte, produce muerte. Has de comer del árbol de la vida para que vivas eternamente. Entonces, esa batalla es entre estas dos grandes fuerzas. Por esta causa, de esta guerra, los hijos de Dios van a enfrentar batallas. Y no van a enfrentar toda la guerra. Van a enfrentar batallas en días de adversidad, días de tentación, días de tropiezos, de dolor, de sufrimiento, días de depresión, de desánimo. Cada uno de nosotros, en nuestra naturaleza, enfrenta días malos. Estos son los días malos. El día que te llegue el desánimo, el día que te llega la tristeza, el día que te domina la frustración, la depresión, el día que llega la enfermedad, el día que se te llena de temor, empiezas a verlo todo como algo malo. Es el contexto del mundo, es el sistema del mundo, bueno y malo. Y entonces nosotros así calificamos y así discernimos, bueno y malo. Pero se nos olvida que lo más importante es la vida. No lo bueno y lo malo. Que lo bueno y lo malo siempre va a estar ahí. Vivimos en una sociedad y en un mundo caído donde permanecen el bueno y el malo. Y vas a ver personas buenas y vas a ver personas malas, ¿verdad? Pero ambos pertenecen al mismo sistema, al mismo mundo, al mismo árbol. ¿Qué necesitamos ver? La vida. La vida. Pues existe esta guerra, ciertamente,
Y por esta causa padecemos todos los seres humanos y también los hijos de Dios. Y dice Pablo, por eso, porque existen estas batallas, es necesario que los hijos de Dios estén preparados para dar la batalla espiritual contra el diablo. Ahorita vamos a ir profundizando. Ya he hablado en otras ocasiones que el diablo, Satanás, no es un ente, es un concepto en la Escritura, ¿verdad? Pero esto vamos a profundizar en ello. Cuando la Escritura, aquí dice Pablo, que estemos preparados para permanecer firmes contra las estrategias del diablo, ¿a qué se refería? Pues la Biblia le llama en la Escritura, no solamente en esta carta, sino en varias partes de la Escritura, al enemigo de las almas de los seres humanos le llama diablo y Satanás. Diablo y Satanás son la misma cosa, solamente que diablo es un concepto general para describir el mal, la perversión, y Satanás es un nombre propio que habla de la adversidad, del engañador, del sistema de pecado. ¿Sí? Esa es la diferencia, pero ambos están en la misma esfera de rebelión, de maldad, de perversión contra Dios. Entonces, este enemigo, diablo, Satanás, no es un ente maligno, no es una figura terrorífica como nos la describen, que está buscando a cada uno de nosotros para causarnos daño, ¿verdad? No, vamos a entender qué es. Recordemos que la Biblia, en muchas de sus partes, habla con figuras y con símbolos para entender verdades espirituales. Entonces, diablo, Satanás, es una figura y símbolo de la maldad y de la perversión que forman parte de la naturaleza de pecado. Es decir, diablo, Satanás estarían totalmente identificados con la naturaleza de pecado, que produce muerte, que tiene oscuridad, está en tinieblas. El diablo, como adversario personal y acusador, lo podemos encontrar esta descripción ahí en Apocalipsis 12, del 9 al 10. Vamos ahí. Apocalipsis 12, 9 y 10. Dice el versículo 9 del capítulo 12 de Apocalipsis: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Cuál es la imagen, la figura que sí tiene en la Biblia Satanás y Diablo? La serpiente, ¿verdad? Esa es con la que nos relaciona. Pero fíjese que dice el versículo: y fue arrojado el gran dragón. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Es decir, la serpiente creció. Esa serpiente que se le apareció allá a Eva, que los sedujo, los engañó y finalmente los llevó a rebelarse contra Dios, se desarrolló. Una vez que ellos salieron del Edén, se convirtió en ¿qué? En un proceso, en un dragón. Y si ustedes han leído Apocalipsis, van a darse cuenta que el dragón habla de sistemas de gobierno, de naciones que se han encumbrado, ¿verdad?, para destruir a la humanidad. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? A todo el mundo. Esta es la principal estrategia. En ese contexto estamos hablando de las estrategias que menciona Pablo. ¿Cuál es su estrategia? Engañar a todo el mundo. Dice, este gran dragón fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Y aquí es donde se ha dicho que entonces Satanás es un ángel, era un ángel, y que fue echado hacia la tierra con todos sus ángeles, ¿verdad? Y que esos ángeles son los demonios. Todo esto es mito. Todo esto es mitología. Todo esto es religiosidad, un velo para ponerle temor a la gente. Y se fundamenta sobre todo en libros y obras que se han escrito
pero dentro de la mitología o la leyenda desde la antigüedad. Hay un libro que se conoce como la Divina Comedia, se llama, si lo han escuchado. La Divina Comedia de Dante Alighieri, que es una descripción de un viaje al infierno. Es una leyenda en el libro. Pero eso, en la Edad Media, se tomó un mito para hacerlo una verdad. Y con eso se empezó a dominar la mente de las personas, especialmente desde la perspectiva religiosa. Pero no es eso, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo realmente el Apocalipsis? En este caso, Juan escribe el Apocalipsis. Dice, este sistema, ese, que es el dragón, fue arrojado a la tierra. Es decir, habla de los sistemas de gobierno. Esta es la salida que desde un principio tuvieron Adán y Eva del Edén. Salieron de lo espiritual a lo terrenal, ¿verdad? Y una vez que ellos salieron, con ellos salió toda su descendencia. Toda la descendencia de ellos es terrenal, humana, diabólica, porque se opone a Dios. Se rebeló a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Dice el versículo 10, una vez que fueron arrojados junto con él, dice, oye una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Quién es el vencedor de este poder, de este sistema, de esas tinieblas? ¿Quién es? ¿Cuándo es este ahora? Ha llegado la salvación. Fue hace 2000 años en la cruz y es en el presente. Cada vez que una persona le es revelado Cristo. En ese momento, dice la Escritura en Colosenses, somos trasladados de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Verdad? Y tenemos entonces un Señor y Rey, que es la vida misma, que es el árbol de la vida, y que nos rescata de este sistema perverso, maligno, que está dominado por el pecado o llamado diablo, Satanás. ¿Sí? Dice, porque ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Tengan presentes estas palabras. Y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. Aquí está la otra estrategia. ¿Cuál es la otra estrategia? Engañador y acusador. ¿Qué acusa? Y se ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo? Este es un pecador, esta es una pecadora, esta no ha conocido realmente, esta no es de tu reino, esta es de los míos. Está acusando constantemente. Es decir, la culpa es otra estrategia. Cada vez que estamos metidos en la culpa y que la culpa nos aleja de las personas, nos divide o nos aleja de Dios, se está cumpliendo una de las estrategias del adversario. Es donde entramos en la parte práctica de lo que es esta batalla. Te puede decir, esta enfermedad es fatal. Te llegó una enfermedad fatal y aquí se acabó. Y tu mente empieza a hacerse cargo de todo lo demás, ¿verdad? Entonces, es el acusador. Él es el engañador. Él es el ¿qué? El que nos pone en condiciones de culpables delante de Dios. Dice, delante de Dios nos acusaba día y noche. Dice el versículo 11, y ellos lo han vencido. ¿Quiénes? Los que han creído en Cristo. Por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. ¿Cuáles son las armas de la luz? La sangre del Cordero y la palabra del testimonio que está revelada y escrita para nuestras vidas. Dice, porque ellos no amaron sus vidas. Dice, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Ahí me quedo con la parte de Apocalipsis 12. Regreso a donde estábamos. Así que el diablo es pues un adversario personal y un acusador con estrategias como las que ya hemos visto, que opera a través de la carne humana, con sus deseos,
con sus anhelos que lo llevan a convertirlo en cuestiones pecaminosas. Dice, aquí se originan las tendencias pecaminosas que conducen a esclavitud y a perdición. ¿Qué sucede con eso? Nos alejan de Dios y nos impiden ver y crecer espiritualmente. Pablo le llama a esta misma figura, Satanás o diablo, le llama príncipe de la potestad del aire y dice que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Es decir, la misma escritura, si todos la leyéramos y le fuéramos dando una secuencia, nos dice qué es el diablo, qué es Satanás y cómo opera. Es decir, si los creyentes desde hace 2000 años, está la palabra escrita y revelada, realmente conocieran la verdad, explicaran la verdad, vivieran en la verdad, no estaríamos de ninguna manera atemorizados de este personaje que se ha creado mitológicamente. Y no sería un arma o una herramienta de las religiones o de las filosofías para poner a la gente en acusación, en temor. Dice Pablo, a él se refiere como el príncipe de la potestad del aire, que tiene que ver con lo espiritual, y por eso dice él, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde opera Satanás o el diablo? ¿Sí? Nos lleva a la desobediencia, pero ¿dónde está? En nosotros. Andamos haciendo guerras espirituales allá afuera cuando el enemigo está dentro. ¿Dónde debe empezar la batalla espiritual? Por más que grites allá afuera, pues puedes seguir gritando, aunque declares palabra de la Biblia. ¿Qué necesitas? Creerla y vivirla para someterlo acá adentro. Acá es donde hay que someterlo, no allá afuera. Dice, porque él opera en los hijos de desobediencia. Gracias a Dios, tú y yo ya no somos de esos. Ya no estamos como hijos de desobediencia. Ahora somos hijos obedientes en Cristo. En Cristo. Así que la lucha contra este enemigo pues es un desafío constante en toda la vida. Esta es una esfera, la esfera individual donde opera. La otra esfera es Satanás como sistema de pecado, del que ya también hablaba, que es el que domina al mundo, usando sus diferentes formas y estrategias para engañar, tentar, dañar y destruir las almas. El apóstol Juan le llama en Juan 12:31 el príncipe de este mundo. Es el sistema. No es un ente que anda por ahí. No. ¿Qué es? Es un sistema, pero que no lo discernimos. Que mientras no tenemos enseñanza, mientras no tenemos revelación, el sistema nos tiene sometidos, incluyendo a la religión, para que no veamos. Y entonces nos explota, nos usa, nos esclaviza. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? Por eso dice Juan, este es el príncipe de este mundo, es decir, el principal. Es un gobernante, es un sistema. Dice, y su dominio está basado en el egoísmo, en la mentira, en el mito, la acusación, la ira y todo aquello que le permite crear división y aislamiento. Esta es la estrategia. Dividir, separar, aislar. Cada vez que nosotros caemos en esos engaños, nos alejamos de Dios y de las personas. Los hijos de Dios han de luchar contra eso. Hemos de dar la batalla espiritual contra toda división, contra todo aislamiento. No tomar las cosas de manera personal en las relaciones, sino discernir qué pasa realmente en la relación. O sea, el enemigo no es tu esposo o tu esposa en ciertas circunstancias. Allí no está el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El sistema que está operando y que ha penetrado a una persona y entonces puede usarla como instrumento. Si tú te dejas llevar por el engaño del diablo, pues te vas a meter en el pleito personal. Y ese pleito puede llevarte hasta la muerte. ¿Sí? Es tremendo, ¿no? Estamos hablando de cómo en la guerra y
cómo son las batallas y cómo operan en lo individual y cómo operan también en lo colectivo. Dice, todo aquello que le permita pues crear división y aislamiento es parte de la estrategia. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, lo llama el Dios de este siglo. Está hablando del mismo diablo, está hablando del mismo Satanás, pero como sistema. Aquí no es la parte individual, aquí no es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es la parte más global, ¿sí? Que opera con toda la humanidad y que ha operado por todas las generaciones. Dice Pablo, es el Dios de este siglo malo. Y el apóstol Juan vuelve a decir en 1 de Juan 5:19 que todo el mundo está bajo el maligno. 1 de Juan 5:19. Es decir, todos los apóstoles han hablado y escribieron la revelación respecto a quién era el verdadero enemigo. No solamente Pablo lo habla aquí en Efesios capítulo 6, cuando habla de la guerra espiritual. No, lo habló el apóstol Juan en Apocalipsis, en sus cartas. Lo habló el apóstol Pedro. Y cada uno de los apóstoles, en la revelación que tuvieron y el entendimiento ya de la palabra, identificaron al verdadero enemigo. ¿Recuerdan aquel momento en que Jesús está con Pedro, ¿verdad? Y que Pedro comienza a decirle, después de que Jesús declara que va a ser golpeado, lacerado y que finalmente va a ser crucificado? ¿Qué le dijo Pedro acercándose a Jesús? No, Señor, no, maestro, que no te suceda eso. No tienes tú por qué pasar por esas circunstancias. ¿Cómo le contestó Jesús a Pedro? Aléjate de mí, Satanás, porque me eres adverso. Eres un enemigo, eres un adversario, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en la carne, en el mundo. Y entonces uno diría, si nos vamos a la interpretación literal, diríamos, pues ya sabemos quién es Satanás y el diablo. ¿Quién es? Pedro. Claro que no. ¿Se dan cuenta de cómo es tan fácil meternos en la distorsión de la palabra y en los errores? Al sacar de contexto un pasaje, una palabra, sin entender todo el trazo de la Escritura. Es decir, cuando Jesús llamó a Pedro Satanás, en realidad estaba hablando de la obra, ¿sí? De la manera que opera el sistema, en este caso individualmente en la vida de Pedro, para oponerse a la obra de Dios. Jesús estaba por cumplir a lo que había venido, su plan y su propósito. Y Pedro, en lugar de fortalecerlo y animarlo con entendimiento, lo iba a debilitar al hablarle a su alma y decirle, no te pase eso, tú no pases por esa situación, tú no sufras. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Sí. Por eso le dijo, me eres adverso, porque en vez de estarme ayudando, fortaleciendo y animando a cumplir la obra de Dios, te opones a ella. No has entendido de qué se trata esto. ¿Nosotros ya entendimos? ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es tu adversario? Porque en muchos momentos pues vas a tener a Satanás enfrente de ti, ¿verdad? O vas a tenerlo operando en ti. Qué tremendo, ¿no? En este contexto, dice Pablo que es el enemigo, el diablo, que tiene estrategias como las que ya vimos y que además luchamos contra espíritus malignos. Fue lo que leímos ahí en el pasaje. ¿Qué son esos espíritus malignos? Es parte de la distorsión. Son sistemas de gobierno. Los espíritus del maligno son sistemas de gobierno y hombres cuyo pensamiento y carácter están al servicio del Dios de este siglo. No son changuitos, no son seres ahí en las tinieblas, feos, horrorosos. No, son personas. Son personas que están en autoridad, son gobernantes, que están aliados, que forman una unidad de gobierno en las naciones, en el mundo. Estos son.
Estos son los espíritus malignos. Estos son los que hacen las guerras. Estos son los que se meten al mundo en la explotación y en el temor, en el miedo. Son los que pueden incluso destruir a la humanidad. Entonces, nuestra batalla, pues no es ir a pelearnos personalmente con ellos. A veces ni siquiera los tenemos identificados. Cuando hay conflictos mundiales como que están sucediendo, pues podemos personalizarlos y decir, bueno, pues sí, el gobernante fulano, el gobernante sutano, que se están enfrentando, etcétera, los que toman las decisiones. Pero nuestra función como hijos de Dios, como seres entendidos, con discernimiento, es la oración, la confianza en la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué les parece esto como anticipo? Hoy solamente me fui a desarrollar estos conceptos que están muchas veces metidos en la conciencia de nuestras vidas y que han venido desde generación tras generación distorsionando la verdad por el velo del mito y de la religiosidad. Pero esto vamos a ir profundizando para aplicarlo al exhorto que nos hace Pablo a través de esta carta y de este pasaje, ¿verdad? Dice Pablo que debemos estar preparados para resistir en el día malo. Y no se está refiriendo a un día final de la humanidad, no. Se refiere al día malo en que tú enfrentas circunstancias personales, ¿verdad? Y esto puede suceder en cualquier momento. Está sucediendo constantemente. Entonces dice, tengan discernimiento, dense cuenta y enfrenten esos días malos en que llega la depresión, la culpa, en que llega la ira que te desborda, que te separa, que divide, que llega el desánimo, la tentación. En esos momentos disciernan. Estás entrando en una batalla espiritual. Date cuenta. Hay una batalla espiritual en tu vida y entonces ni te vas a dejar vencer, sino vas a responder conforme a la palabra de Dios. Vas a resistir, vas a estar firme y vas a dejar que Cristo sea el que dé la batalla. Amén. Vamos a concluir allí hoy. Vamos a estar de pie. Qué importante es la lectura y el escudriñar la palabra de Dios para ir realmente conociendo la revelación. Una lectura humana, leerla como cualquier libro, la escritura, no nos da revelación ni enseñanza. O sea, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dice, Él, dijo Jesús, Él los guiará a toda la verdad. Hoy el Espíritu Santo está haciendo esa obra en nuestras vidas. Estamos leyendo la Escritura, la palabra revelada y ya bendecida por Dios. Es el Espíritu revelándonos a nuestras vidas la verdad. La verdad que es Cristo mismo. Y esta verdad revelada por el Espíritu es la que nos lleva a ser iluminados en nuestro entendimiento y darnos cuenta de que nuestra vida ha sido transformada, de que no somos los mismos que éramos antes de Cristo, que tenemos una nueva vida, tenemos un nuevo Señor. Y debemos entonces de tener un nuevo estilo de vida, algo que sea congruente y que responda a esa nueva vida que ya recibimos. Y estar dispuestos a crecer. Dios no nos castiga con todo lo que sucede en el mundo. Si todo lo que vemos ahorita no es castigo de Dios. No es castigo de Dios. Dios lo permite, sí, porque quiere que sus hijos interpreten, vean todas estas circunstancias como una escuela de adversidad que nos enseña, siempre y cuando lo veamos a la luz de la palabra. Si no lo vemos todo lo que sucede a la luz de la palabra, vamos a interpretar como interpreta todo el mundo.
¿Sí me explico? Pero si lo vemos y lo interpretamos a la luz de la palabra de Dios, vamos a tener entendimiento, discernimiento. Vamos a podernos gozar en medio de la adversidad. Por eso dice Santiago, alégrense cuando estén en pruebas. ¿Tienen tentación? Fortalécete en el Señor, porque el Señor no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes soportar, y etcétera. Podría ahorita volver a retomar la enseñanza, pero quiero que ahorita abras tu perspectiva y te des cuenta que ya no estamos en la vida religiosa, estamos en la vida del Espíritu, y esta vida del Espíritu en Cristo se nos está revelando cada vez más y más. Nos lleva de gloria en gloria en la obra del Espíritu. A lo mejor son pasajes que hemos leído muchas veces anteriormente, pero que no habíamos visto. El Espíritu de Dios nos está mostrando para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Padre, gracias te damos hoy, Señor, por el privilegio que tenemos de ser guiados, enseñados por tu Espíritu Santo, que es quien nos revela la Escritura, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor, porque sin Él no estaríamos santificados delante de ti, Señor. Hoy, como dice la Escritura, la sangre del Cordero perfecto, el Cordero de Dios, nos ha limpiado y purificado de todo pecado y de toda maldad, porque la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramado nos limpia, nos purifica. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tu palabra hoy sigue completando esa obra de purificación, de santificación para nuestras vidas, Señor. Por todo ello te damos gloria y alabanza, Señor. Amén. Pedimos, Padre, que nos sigas fortaleciendo y animando por medio de la Escritura a perseverar. Que logremos ver nuestras circunstancias como tú las ves, Señor. Que logremos crecer en el hambre y la sed de tu palabra. Que esta palabra sea alimento vivo en cada uno de nosotros, Señor. Fortaleza para nuestro espíritu. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. El secret.